Muy buena noche a todos los que a través de Periódico Logos, Radio María, Eucaristrim han seguido durante esta semana las reflexiones con motivo de nuestra Cuaresma, camino a la Pascua, que en este año la celebraremos de una manera peculiar, dada la contingencia. Agradezco a todos los que se han comunicado en diferentes horas y momentos y recursos, agradeciendo al Padre Esteban Robles de la Comisión de Comunicación de esta diócesis de Culiacán y de otros hermanos sacerdotes al pendiente de esta experiencia cuaresmal. Estuvimos viendo el tema tan fundamental para todo católico, discípulo misionero de Cristo, sobre la redención. Cómo cada evangelista, Lucas, Mateo, Marcos, Juan, acentuó lo que significa el hoy de la salvación, en el aquí, ahora, en tu vida personal, familiar, laboral. Como tú te desarrollas allí, en medio de ello, Jesús, nuestro Salvador, que en la medida que tú le permites, Él continúa transformándote, vivificándote, santificándote. Hoy quiero centrarme en el asunto de las bienaventuranzas y, a propósito de ello, ayudarnos del ritual de la penitencia, este elemento celebrativo de la Iglesia Católica en México, pues la salvación llega por ritos, oraciones, práctica de las virtudes, relaciones con Dios, con los hermanos, con las situaciones históricas. Para ir al asunto de las bienaventuranzas, yo quiero hacer una introducción porque me ha tocado escuchar como que las bienaventuranzas como que están fuera de la realidad o tocan aspectos de la vida humana en forma inadecuada. Recuerdo yo, siendo estudiante de teología, cuando leíamos en Federico Nietzsche la burla del cristianismo sobre las bienaventuranzas. No vaya a ser que haya algún hijo tuyo, un nieto, un amigo, que tenga esa mala información o ese desfase del proyecto de Jesús. En el contexto en el que estamos, una época de muchas confusiones, en la que se cree que la felicidad o la dicha del hombre se puede comprar, como si fuera un artículo de consumo más, o bien que se puede producir artificialmente. Se le suele llamar felicidad a sentirse bien. Se le llama un fin de semana antiestrés. O te venden un aroma, un aceite, una X experiencia y otras ofertas más de la sociedad de consumo, de la sociedad de la confusión. El proyecto de Cristo revelado en el Evangelio de San Mateo capítulo 5, que voy a proclamar enseguida, es el proyecto de Cristo en la perspectiva del reino de Dios. No tienes que olvidar ese telón de fondo en esa contextualidad del reino de Dios. Porque Dios nos quiere llevar a la vida plena. Recordemos una vez más a Jesús. He venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Este proyecto de felicidad requiere una espiritualidad conforme al Evangelio. Es cuestión de iniciación cristiana. Por eso, en muchos hermanos nuestros católicos, que no hubo iniciación cristiana, que no hay todavía. Al llegar al capítulo 5, pues, del Evangelio de San Mateo, las bienaventuranzas, pues les parece inadecuado, inoportuno, no objetivo, irreal, qué sé yo. Y todo lo que a lo largo de los siglos se ha objetado a esto que es la columna vertebral del Evangelio. Si Jesús nos ha dicho, quiero que tengan plenitud, no he destruido la ley, la llevo a plenitud y nos da las bienaventuranzas, este asunto es elemental en la vida católica. Al escuchar a Jesús, lo dijimos el día en que tocamos el Evangelio de San Mateo, como un nuevo Moisés,
que nos llama a una vida dichosa. En el Antiguo Testamento se buscaba la sabiduría que venía de los mandatos del Señor. Pero vino Jesús, la sabiduría hecha carne. Vino el nuevo Salomón, Jesús. Lo tocamos en estos días pasados. Por eso el hombre renovado en Cristo, bajo la acción discreta del Espíritu Santo, conforme a la profecía de Ezequiel, les daré un corazón nuevo. Después, un horizonte nuevo. Si no hay esta novedad que ofreció el profeta, que realiza Jesús por obra del Espíritu, va a ser muy difícil que entres, querido hermano, en el contenido salvífico de las bienaventuranzas. Puede ser que uno de los frutos de hoy pudiera ser, yo necesito iniciación en la dinámica, perspectiva y espiritualidad de las bienaventuranzas. No se trata de un asunto moralizante, no es un código de ética, es una espiritualidad. Vida en el espíritu. Otra vez, de dentro hacia afuera, de donde donde vienen tus decisiones, tus apreciaciones, donde vienen tus miedos, donde viene tu equilibrio, tu armonía. Por eso las bienaventuranzas es un camino gradual hacia Dios, en relación con los hermanos, en el uso cristiano evangélico de los bienes, todos los bienes, tu inteligencia, tu capacidad, habilidad, dinero, cosas, casa, patrimonio, todo lo que tú entiendes por bienes. Hoy habría que añadir salud, ¿verdad? Nuestra salud integral. Es un camino hacia la comunión con Dios. No olvides, la comunión con Dios se rompió en la humanidad naciente, llamados Adán y Eva. La comunión con Dios se realiza, redención, en la persona de Jesús. Y en todos los que unidos a Jesús entraremos en comunión. Recordemos, por ejemplo, a San Pablo apóstol, el gran evangelizador de los gentiles, en su primera carta a los Corintios, capítulo 15, verso 10, por gracia de Dios soy lo que soy. Sin olvidar, no eres producto terminado, no eres fruto de la redención terminada. Lo estuvimos meditando esta semana. Falta. La redención no ha terminado hasta que lleguemos al cara a cara, como dice Pablo, en nuestra resurrección en Cristo Jesús. Por eso Jesús es el gran regalo del Padre. Ya Orígenes, en la época de los padres de la Iglesia, interpretaba las bienaventuranzas como camino cristiano del arte de vivir. Vivir es un arte, poco a poco, día a día. Es acción artesanal. Por eso se ocupa sabiduría. La verdadera felicidad en Dios. Las bienaventuranzas son el lenguaje del misterio pascual. Por eso se ocupa iniciación. Porque es un estilo de vida el ser católico, discípulo misionero. El Papa Benedicto, de gratísima memoria, que todavía vive con nosotros, lo explicó como ir a ese más que solo Dios nos puede dar. Es un plus en el lenguaje posmoderno. Porque Dios nos obsequia, Dios nos regala, Dios no quita, Dios perfecciona. Por eso es lo valioso de tu fe. Por eso te preocupaste, papá, mamá, de bautizar a tus hijos lo más pronto posible, de apoyarlos en su proceso de discipulado. Un modo de vivir sano, armonioso, es el camino del Evangelio. Por eso la Iglesia apostólica optó por escribir los Evangelios, eso que repetían de palabra, de memoria, hasta poder decir San Pablo, Gálatas 2:20, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Porque si te ejercitas en todas esas actitudes que suscita el camino de las bienaventuranzas, tú participas de la dicha de Dios. Ahí se da la experiencia auténtica del Dios vivo, en medio de privaciones, de límites. No hay plenitud todavía, vamos hacia allá, es camino.
Entre tanto, la dicha sujeta a muchos límites. Recuerden que el punto focal es ser como Jesús. Por eso Pablo nos da la clave. Ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Por eso cuando Jesús te dice que el mandato que resume todo el Evangelio, toda la vida de Jesús, ámense como yo los he amado. Pero no es tengo amor. Hablo a gente madura, gente adulta en la fe o en proceso de adultez. Es ser amor, que transpires amor, como miras, como oyes, como atiendes, como acompañas, como sabes estar cerca, lejos, los procesos de la relación humana. Por eso la vocación de todo católico, de todo discípulo, es ser bendición. Qué desgracia cuando en nuestras familias hay algunas que son como maldición en la familia. No bendicen. Siempre negativos, siempre inadaptados, siempre neuróticos u otras apreciaciones terribles. Queremos llegar a esa identidad como discípulos de Jesús. Queremos ser bendición. Por eso nos dejamos santificar. El punto de partida de las bienaventuranzas va a ser el de corazón pobre, dichoso, feliz, bienaventurado el de corazón pobre. El discípulo Jesús reconoce con el Evangelio que más grande que Salomón, que logró reunir la sabiduría de su época, es Jesucristo. Aquí está uno más grande que Salomón. Mateo 12:42. Busca en la palabra de Jesús esa sabiduría del que es más que Salomón, del que vino a dar plenitud. Y aquí están las bienaventuranzas para este día último de nuestras reflexiones cuaresmales. Por eso queremos entrar en la luz de las bienaventuranzas, en la sabiduría de las bienaventuranzas, en la vitalidad de las bienaventuranzas, que van a generar virtudes, a quien les llama valores, y no está mal, porque es valioso. El valor siempre vale, siempre es valioso, no te olvides. Nada de que antes era valor, ahora no. Eso es inadecuado. Si es valor, ayer, hoy y siempre. Jesucristo, el Evangelio, las bienaventuranzas, tu matrimonio, hombre y mujer, etc. Es un camino que requiere libertad interior. Por eso se ocupa iniciación. Para no depender de las cosas, del poseer, del acumular, del consumir, que todo esto que acabo de decir genera obsesión, adicción, genera codicia. Es una de las situaciones de la posmodernidad. Gente codiciosa y avara. Hoy no se tiene tiempo. Hoy no me da la vida. Hoy no alcanzo. Hoy ¿qué pasó? ¿Dónde está la sabiduría para poder vivir en relación, en vinculación con los que tú amas? Por eso el discípulo requiere de esa iniciación y de los sacramentos de iniciación que sellan tu proceso de discipulado. Por eso, bautismo, confirmación y comunión eucarística. Atento, no vaya a ser que estés en un proceso de avaricia, de codicia, de quiero más. Cuando Jesús nos dice lo fundamental de la sabiduría evangélica, el de corazón pobre, el de interior pobre, ¿qué quiere decir? Vamos a subrayar varios recursos que te pueden iluminar esta noche, en este último día de la reflexión. Y que continúe bajo tu responsabilidad y en bien de tu familia. En primer lugar, cuando Jesús dice dichosos los pobres, no está alabando la pobreza de aquello que el hombre necesita para su desarrollo integral. Creer que se está alabando la miseria, eso no es evangélico. Eso no es de la Sagrada Escritura. Esta no es la meta del proyecto de Dios. Eso no lo dice Jesús. La libertad interior te lleva a un desprendimiento interior. Hay gente que dice, tengo. No.
te tienen atado, esclavizado, vinculado, te tienen adicto. Ojo, y una persona en esas circunstancias no puede caminar hacia la comunión de Dios. Está atado, esclavizado. Por eso se requiere esa libertad interior, libre aún de mi ego, que es el gran problema de la vida espiritual. Una actitud fundamental es precisamente esa relación libre con Dios, con los hermanos, con las cosas. Nada me ata. Es que soy pobre, ni mi pobreza me pertenece. Ojo, ni siquiera eso. Por eso dichosos los de corazón pobre. Pero hay gente que en su relación con Dios, sin espíritu de bienaventuranza, dichosos los pobres, se apega a un Dios a quien usa, a un diosesillo a quien manipula. Por eso la superstición, por eso los amuletos, por eso amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, libremente. Si no, no vas a poder entrar en comunión con Dios. Estás atado. Tampoco vas a entrar en relación con los demás. ¿Cuánta gente codiciosa, avara, no puede pertenecer? La amistad la hace trizas, destruye la relación por el abuso del tener. Por eso el pobre de corazón tiene una actitud desinteresada hacia Dios. Por eso vas a poder decir con la Virgen María, nuestra Madre, hágase en mí según tu palabra. Con corazón pobre. Entonces es una actitud de desapego. También hay una actitud de no lo sé todo. ¿Cuánta gente con miedo a la muerte porque no sé qué sigue? Lo único que sé es que Jesús nos dijo, resucitará. Oiga, ¿cómo voy a resucitar? Con este defecto físico, con esto que me deteriora mi autoestima. No, la resurrección es otra cosa. Déjale a Dios. Deja a Dios que sea Dios. Esa es fe. Dejar a Dios que sea Dios. Al Dios providente, misericordioso, amoroso, al que nos creó, al que nos redimió, al que nos santifica en el día a día. No puedes agotar la verdad de Dios. Dios es misterio. Algo se ve, mucho más se esconde. Deja que Dios sea Dios. Me abandono a su gracia, me abandono a su proyecto de vida. Por eso digo, con Jesús y como Jesús, hágase tu voluntad. Por eso digo, santificado seas en mí, que es a quien pertenezco en tu nombre, santificado sea tu nombre. Déjate sorprender, Dios es sorpresa. La fe es esa actitud de pobreza por la que me dejo sorprender de Dios, por Dios. Como Dios pasa por tu cónyuge, por tus hijos, por tus nietos, por las amistades sanas, por los valores o virtudes que abundan entre nuestras familias, en el grupo apostólico, en tu parroquia, en tu decanato. Deja que Dios sea Dios. Entonces, además de esa actitud de desprendimiento, de desapego, que vamos a ir ahora bajo otro ángulo, no te olvides, no sé todo. Deja que Dios te sorprenda. Como cuando oramos y le decimos, Señor, dame la fortaleza para vivir esto, aunque no sepa qué sigue. Lo dejo confiando en tu misericordia, en tu perdón, en tu cuidado, porque tú eres Señor, pastor, eres luz, eres vida, eres camino, eres sabiduría. Por eso, tan importante actitud de pobreza fundamental de las bienaventuranzas, nada me pertenece. La sociedad de consumo te dice, tienes que asirte a esto, que es un satisfactor inmediato. Tu fe te dice, nada te pertenece.
Como cuando dices, Dios me prestó la vida, me dio la vida, pero voy hacia Él. Todavía no termina. Creación, redención, plenitud. Todavía no termina. ¿Tus hijos son tuyos? ¿Te pertenecen? Por eso tanta gente sufre, porque no sabe despegarse, no sabe dejar. El gran problema de la tercera edad. Se van acabando las fuerzas, las seguridades, y nos asimos aún hasta lo imposible, a lo increíble. Y en la tercera edad, con espiritualidad, se aprende a dejar, al desapego, al no me pertenece. Una actitud de pobreza interior sumamente importante que va contra la codicia y la avaricia, signos de la sociedad en que vivimos. ¿Eres feliz? Cuando gozas sin poseer, cuando sabes amar y dejas libre. Si de veras te amaba, va a volver. Ese amor que hace libres a las personas, no codependientes. No creas dependencias enfermizas que después no se pueden superar. Está pues en juego la pregunta fundamental de toda sabiduría. ¿Cómo la vida llega a ser plena? Jesús te dice, adquiere esta actitud fundamental para que todas las bienaventuranzas tengan un lugar en ti, como lo vamos a oír enseguida en San Mateo. El querer controlar todo, poseer, asirme, buscar mi seguridad en ello, me lleva a manipular, me lleva a manejar a Dios, como si Dios fuera un diosecillo, un ídolo. Por eso las supersticiones, la magia. No le dejas el señoría a Dios. El de corazón pobre deja que Dios sea el centro de su vida, el Señor, o como se le dice coloquialmente hoy en algunas parroquias, el mero mero. Pero si tú estás atado, no lo dejas ser. Para poder ser libre y caminar como discípulo, para seguir las huellas de Jesús. Con este preámbulo, yo los invito a que lo sigan reflexionando, lo sigan pensando, vamos a proclamar las bienaventuranzas. Repito, San Mateo, capítulo 5, versos del 1 al 12. En aquel tiempo, cuando Jesús vio a la muchedumbre, subió al monte y se sentó. Entonces se le acercaron sus discípulos. Enseguida comenzó a enseñarles, hablándoles así. Felices los de corazón pobre, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices los que lloran, porque serán consolados. Felices los sufridos, porque heredarán la tierra. Felices los que tienen hambre y sed de ser justos, porque serán saciados. Felices los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Felices los de corazón limpio, porque verán a Dios. Felices los que trabajan por la paz, porque se les llamará hijos de Dios. Felices los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Felices serán ustedes cuando los injurien, los persigan y digan cosas falsas de ustedes por causa mía. Alégrense, salten de contento, porque su premio será grande en los cielos, puesto que de la misma manera persiguieron a los profetas que vinieron antes que ustedes. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, en esta perspectiva, yo los quiero invitar ahora a que vayamos repasando las expresiones de dicha para que puedas purificar tu interior, sigas aprendiendo a ser discípulo, para que seas de estos discípulos de Jesús que quiere Jesús, para tener esa libertad interior y tener esa clave de sabiduría
que tanta falta nos hace. Está en juego, pues, la felicidad. Está en juego el que vayas encontrando el gozo del reino de Dios. Si a cada bienaventuranza tú le añades por el reino de los cielos, dichosos los que lloran por causa del reino de Dios, dichosos los que sufren por causa del reino de Dios, le vas a atinar. Acuérdate de Jesús cuando en su pasión uno lo abofetea. Jesús, ¿qué le dice? ¿Dame otra? No, le dice, si dije algo mal, dime en qué, si no, ¿por qué me hieres? Se defendió. Porque esa bofetada no era por el reino de Dios. No estaba en juego el reino de Dios. Estaba en juego la maldad de aquella gente. Atento, es por el reino. Por eso la justicia es signo del reino. Por eso la misericordia es signo del reino. El perdón es signo del reino. Todo lo que ustedes, esposos, viven para poder perdonar y así mostrar su amor. Por el reino de Dios. Recuerden a Juan Pablo II. Hoy, San Juan Pablo II. Cuando va a la cárcel a perdonar a su agresor, al que le dio de balazos. ¿Lo sacó de la cárcel? No. La justicia italiana estaba ejerciendo la ley en favor de la sociedad. Un agresor tiene que seguir en la cárcel. Juan Pablo lo perdona y lo deja ahí. A cualquiera se le hubiera ocurrido, oigan, pues le hubiera dicho a Pablo, vámonos, te declaro inocente. No. Es por el reino de Dios. Ahí la justicia pide que se quede en la cárcel dicho agresor, ali acá. Atento, porque hay mucho abuso de este término. Por eso, iniciados en la actitud de las bienaventuranzas. Por eso, ante dichosos los de corazón pobre, los que le hacen espacio a Dios. Dios cabe en el corazón pobre. En el corazón satisfecho, repleto de cosas, de envidia, de codicia, de avaricia, en el quiero más, ahí no cabe Dios. Por eso, es Dios, el reinado de Cristo, el dinamismo de Dios, el Espíritu Santo, centro de tu vida como católico. Es un valor para ti, hermano, como discípulo de Jesús. La vida según el Evangelio, los criterios del Evangelio, confías en Dios por encima de todo, cómo manejas tus dudas, tus incertidumbres de fe, de esperanza, de caridad, especialmente cuando te resulta dificultoso seguir el Evangelio. Deseas, trabajas en el bienestar común, tus valores cívicos, tus valores de grupo, tus valores familiares, especialmente a los más necesitados, los que no tienen a nadie, en actitud de corazón pobre. ¿Cómo utilizas o manejas o usas de las cosas, del dinero? ¿Compartes tus bienes? Todos tus bienes, tu inteligencia, tus habilidades, tu título académico, tu habilidad artesanal, sobre todo con los más pobres. También Jesús dijo, dichosos los que lloran por el reino de Dios, porque serán consolados. ¿Te pones confiadamente en manos de Dios? Sobre todo en el dolor, en la tristeza, en el infortunio, en lo que te duele y te mortifica. ¿Confías en Dios? ¿Experimentas comunión con los que lloran, con los que sufren, con los tristes, con los solos, con los abandonados en tu entorno, en tu alrededor?
Te ejercitas en ser solidario con los que sufren dolor moral, dolor físico, dolor psíquico, ante situaciones difíciles y adversas, en contingencias, ante tanta injusticia en nuestro alrededor. Dichosos los sufridos, porque ellos heredarán la tierra. Sea cual sea tu situación, procuras vivir en paz, interiormente transmitiendo paz a tu alrededor, generas paz, intentas tomar los problemas que aquejan a tu familia, a tu matrimonio, a tu entorno, con espíritu positivo, proactivo, generas vida, o al contrario, generas angustia, incertidumbre, desasosiego. Reconoces tus limitaciones, aceptas que no siempre tienes la razón, estás dispuesto a sorprender con tu generosidad, con tu generar amistad, amor, cercanía, siempre en bien de los demás. Eres agradecido, eres amable, tratas de facilitar la vida a los demás, o eres de los que las complican, de los que hacen enredos, de los que siembran discordia, desasosiego. También dijo Jesús: felices los que tienen hambre y sed de ser justos, serán saciados por Dios. Te das cuenta y reconoces cuando hay maldad en ti, o perversidad, o signos de muerte que generas desde tu interior. Te das cuenta de lo que podrías haber hecho y no haces en bien de la relación, de los demás, de la comunión, de la cercanía. Deseas de todo corazón que el amor reine en la vida de tu hogar, en la vida de trabajo, en tu colonia, en tu barrio, la dimensión social de tu vida cristiana. También dijo Jesús: felices los misericordiosos, obtendrán misericordia. Hago todo lo que está en mis manos para ayudar a los que sufren, visito a los que están solos, llamo por teléfono a los parientes en soledad, a los olvidados de la familia, a los amigos de antaño, hago compañía a los que experimentan soledad, colaboro en alguna obra social pensando en los más necesitados, soy buen samaritano con aquellos que encuentro en el camino, con heridas, violentados, sufridos. También dijo Jesús: dichosos los de corazón limpio. Podrías traducir: los de corazón recto, los que no tienen segundas intenciones, los que no tienen ese escondrijo porque quiero algo distinto. Un corazón sin segundas intenciones, donde Dios cabe, donde la verdad cabe, donde la integridad cabe, donde la sinceridad abunda. ¿Reconoces las cosas buenas que hay en los demás? ¿Te alegras con ello o generas envidia? ¿Te comparas con otros y te olvidas de todo lo que tú eres, sabes y tienes? ¿Reconoces en aquellos que no piensan como tú que también hay verdad o elementos de verdad
en aquella postura. Reconoces lo bueno que hay en otras personas que no son de tu propia religión. ¿Actúas de buena fe? ¿O acaso desconfías de todos? ¿Eres capaz de ponerte en los zapatos de otros? ¿Eres empático? ¿En la piel de otros? ¿Generas empatía? Es fruto de la caridad. ¿Ayudas para que se mejore situaciones, relaciones, decisiones? También dijo Jesús: felices los que trabajan por la paz, ellos serán llamados hijos de Dios. La paz es fruto de la verdad. Jamás el fraudulento genera paz. Jamás el mentiroso genera paz. Jamás el engañador genera paz. ¿Vas aprendiendo a generar paz? ¿O disfrutas los enredos, las dificultades, con calumnias, con mentira, con falsos testimonios? Sueles culpar a los demás en forma inmadura. El hombre maduro no busca culpables. La persona madura nunca busca culpables. Cuando hay que discutir algo, ¿procuras que tu aportación vaya a buscar una solución? ¿O contribuyes a complicar y enredar las cosas, a crear un mal ambiente? ¿Estás atento a los problemas de los demás, a las situaciones que falta la prudencia de alguien, la sabiduría de alguien, la capacidad de espiritualidad de alguien, y ese alguien puede ser tú? ¿Participas en programas a favor de la paz, la reconciliación, el perdón? Quizá en tu parroquia no haya programas en esta tesitura de gente que ayuda a otros a encontrar la paz, a reconciliarse, al perdón, a la misericordia, porque no hay quien dé su tiempo, su sabiduría, su espiritualidad. Dichosos los perseguidos por causa de la justicia, de ellos es el reino de los cielos. Estamos expuestos a críticas, a desprecios, más ahora con los medios de comunicación, con las redes, con qué facilidad se ofende, se hacen apreciaciones, se enjuicia. Por el reino de Dios buscas las virtudes que logren la justicia, la santidad de vida, la verdad de la vida del discípulo. ¿Eres verdaderamente feliz de ser católico? ¿Eres de los que pueden afirmar gozosamente tantos años felizmente casado? ¿Disfrutas tu familia? ¿Valoras tu familia, tus hijos, tus nietos, los abuelos, los tíos, las tías, los primos? ¿Sabes perdonar situaciones de familia que en otra circunstancia harían mucho daño en el hogar, en el bien de todos? ¿Eres feliz con lo que tú realizas, desarrollas, manifiestas? ¿Con sencillez te manifiestas católico, discípulo misionero? ¿Colaboras en la alegría de los demás? ¿Colaboras y ayudas a otros a que descubran el verdadero amor como el de Jesús? Y habiendo orado hoy con el Papa, podemos también nosotros unirnos a tanta gente buena que en esta circunstancia de la pandemia quieren
colaborar, quieren desarrollar alguna actividad, respetar la salud de los demás, cuidar a los de la tercera edad, y a la luz de las bienaventuranzas vamos a decir juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Hermanos, de esta manera hemos reflexionado esta semana en algo tan fundamental como ha sido la redención. A lo mejor algunos todavía tienen incógnitas, dudas, imprecisiones. Por eso el discípulo recorre un camino de crecimiento, un proceso de madurez. Por eso las bienaventuranzas vienen a animarnos. Deberíamos de ser los más felices. Fue la crítica de Friedrich Nietzsche allá en el siglo pasado. Decía: quiero ver a los discípulos de Jesús, a los cristianos católicos, en esa alegría de las bienaventuranzas. ¿O no es cierto que ese es el proyecto de Dios para todos nosotros? El Dios eternamente feliz, el que solamente por amor nos creó, por amor nos redimió, por amor nos sigue santificando y continúa el proceso de redención. Hermanos, que esta semana podamos pues alegrarnos con lo que somos, con lo que podemos ser. No te olvides, puedes ser más de lo que tú crees que eres, por Cristo, con Él y en Él, por obra del Espíritu. Agradezco su atención, valoro su perseverancia, que nos acerquemos a la Pascua y la podamos vivir este año quizá en una forma inusual. Esperamos las indicaciones de la Secretaría de Salud para atender y ayudar, y a lo mejor quizá las celebraciones vayan a ser cibernéticas, pero lo haremos siempre con fe, en esperanza de mejores tiempos. Por eso el Señor esté con ustedes. Sea bendito el nombre del Señor. El auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y sus trabajos honestos, y en esa situación de emergencia, y permanezca siempre. Amén. Feliz Pascua de Resurrección.